Muy buenos días, mi nombre es Alan Flores, soy pasante universitario de la carrera de Comercio Internacional con orientación a la agroindustria del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy buenos días, a continuación, como parte de este segundo parcial del primer periodo académico de la clase Estructura Económica Mundial y de Honduras de la sección 1800, para este segundo parcial haremos una video exposición hablando acerca de la teoría de desarrollo y desigualdad. Primero vamos a reconocer qué es o qué significa o qué representan lo que es la teoría del desarrollo. Pues la teoría del desarrollo pretende identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para encontrar un camino al desarrollo y el crecimiento económico sostenido, productivo o no de un país, de una región o un determinado continente. Las principales teorías socioeconómicas las vamos a encontrar en el hecho de que están situadas a nivel de país, por ejemplo, lo que es la modernización, lo que es la dependencia, lo que es el sistema mundial y lo que es la globalización. Cuando hablamos de cada uno de estos componentes que de acuerdo a las teorías de desarrollo nos exponen, detallamos a continuación cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la modernización, estamos hablando acerca de aquellos componentes que la integran, tales como la sociedad tradicional, la precondición de despegue y el proceso de despegue que tiene un país determinado. En este caso, hablaremos acerca de la República de El Salvador y del estado de Alaska. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la modernización, lo primero que se nos viene a la mente es el avance tecnológico, las nuevas rutas económicas, los medios de transporte, todo ello. Pero al hablar nosotros acerca de la modernización, tenemos que regresar a nuestros inicios como nación. En este caso, para el caso de El Salvador, tenemos de que El Salvador tiene una economía en la cual los últimos 4 años anteriores a este ha tenido un leve crecimiento en las diferentes áreas de condiciones económicas con respecto a años anteriores del 2000 hasta el 2017 en las cuales El Salvador representó una de las economías más estancadas tanto del istmo centroamericano como a nivel de Latinoamérica. Asimismo, vamos a hablar acerca de lo que es la dependencia, pero la dependencia no solamente quiere decir de que este país va a depender de otros, sino que va a depender de las mismas oportunidades o de los mismos recursos que contiene el país. Por ejemplo, desarrollar demandas internas, abocarse o apostar por la industrialización de toda su materia. Igualmente, el ingreso laboral que puede percibir cada persona. Cabe destacar que hablando de El Salvador y Alaska, su moneda principal es el dólar estadounidense, ya que la República de El Salvador hace unos años atrás dolarizó su economía, la cual pues así como el valor que nosotros canjeamos o cambiamos o compramos aquí en nuestro país, El Salvador mantiene el mismo valor que en los Estados Unidos y asimismo el mismo sistema monetario de Alaska. Cuando hablamos acerca del sistema mundial, nos referimos a los fuertes nexos en relación a las ciencias sociales, a la sociología y a las disciplinas políticas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos acerca de un sistema mundial, estamos hablando de aquellos puentes que pueden dar paso a lo que es el siguiente punto. En este caso sería la globalización. Y la globalización es el fundamento en donde se centra los aspectos culturales y económicos. ¿Qué quiere decir? Que abre la comunicación a gran escala con los diferentes países. Por ejemplo, la apertura de mercados tanto para El Salvador como para el estado de Alaska. Porque cuando nosotros nos referimos a una economía o parte de lo que es hoy en día la estructura económica, nos da a entender que la teoría dice para el desarrollo humano y el crecimiento económico sostenido productivo o no productivo. Asimismo, una vez de que hemos definido las principales teorías socioeconómicas, también nos vamos a guiar
por lo que es el desarrollo económico, lo que es el crecimiento económico, lo que es el subdesarrollo, lo que es el desarrollo regional y lo que representa el desarrollo desigual. Cuando nosotros hablamos al principio de acerca de la teoría del desarrollo y desigualdad, cabe destacar que la desigualdad es la disponibilidad de recursos con un acuerdo o de una manera dispareja tanto de los individuos como de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del tema, por ejemplo, en el desarrollo desigual, que más adelante lo voy a explicar, estamos hablando acerca de la distribución de lo que tiene un país, con qué cuenta, qué productos tiene el país o con qué materia cuenta el país para poder desarrollarse. Hablando un poco acerca de lo que es el desarrollo económico es la capacidad de generar riqueza. En este caso, ¿qué capacidad tiene nuestros vecinos del Salvador para poder generar riqueza dentro del país? Asimismo, ¿qué puede producir o cuál es la capacidad de generar riqueza que puede tener el estado de Alaska? Y es que cabe mencionar que el estado de Alaska está ubicado en el puesto número 49 de los estados que integran lo que hoy en día es Estados Unidos de América. Como un dato extra podemos decir que tanto el estado de Alaska como el estado de Hawái son dos estados que geográficamente no están unidos con los otros 48 estados que conforman lo que es Estados Unidos, sino que tanto Alaska, que en este caso estamos exponiendo, es una de las economías algo estables dentro de los estados. No hay independencia, pero sí hay una dependencia, ya que al hablar de Alaska estamos hablando del sector económico y desarrollo económico de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros nos referimos al desarrollo económico, también tenemos que hablar acerca del crecimiento económico. Y el crecimiento económico son los componentes como la renta nacional, lo que es el Producto Interno Bruto o PIB, y cada uno de aquella estructura que en el primer parcial, en un video anterior, lo estuvimos analizando, ya que hay una estructura, una infraestructura y una superestructura, la cual cada país, y en este caso El Salvador, no es la excepción, ya que El Salvador cuenta con su estructura, superestructura e infraestructura. Cabe mencionar que para la infraestructura, El Salvador, desde que asumió al poder este varón que está atrás de mí, Nayib Bukele, el presidente actual de la República del Salvador, El Salvador ha tenido una evolución en las diferentes áreas o componentes de su gobierno. Ya no es aquella economía estancada, está dando pasos, no agigantados, pero está dando pasos firmes para poder desarrollar en su área, por decirlo así, en este caso en su país, desarrollar desde el interior para llevar a lo exterior. Uno de los temas también que vamos a aclarar ahorita o vamos a explicar es correspondiente al subdesarrollo. Cuando nosotros hablamos del subdesarrollo, entramos explicando lo que era el desarrollo económico, pero al llegar a este tercer punto, como lo es el subdesarrollo quiere decir que es la situación actual que tiene o que tiene un país o que carece de algo. En esta condición, por lo general los países de Centroamérica estamos denominados como países tercermundistas, países subdesarrollados, países que estamos en el camino para poder llegar a ser una de las economías flotantes del nuevo milenio, la cual pues mientras hayan condiciones que nos impidan, como lo que es la corrupción, como lo que es la falta de oportunidades, la falta de inversión, todos estos problemas van a llegar a que sigamos con la misma mentalidad de países subdesarrollados. Asimismo, podemos contar con grandes ventajas. Por ejemplo, lo que es el desarrollo regional. ¿Qué quiere decir el desarrollo general? Es el apoyo de actividades que podrían tener estos países, por ejemplo, en el sector aduanero, ya que tanto El Salvador como lo que es Alaska, en este caso hay una gran diferencia. ¿Por qué?
porque El Salvador está unido a lo que son los países de Centroamérica, ya que colinda con nosotros, con nuestro país Honduras, igualmente con Guatemala, y sus fronteras están abiertas entre Centroamérica para poder llevar sus productos del norte al sur por la carretera panamericana y por cada uno de los medios que cuenta el Istmo Centroamericano. En el caso de Alaska, su economía está fundamentada en la minería, en el petróleo, en el transporte, ya que es uno de los estados que colinda con el viejo mundo, uniéndose solamente por el estrecho de Bering con el país antes de la Unión Soviética, como lo que es Rusia en la actualidad. Y lo que hablábamos anteriormente, hablando acerca del desarrollo de desigualdad, que es la distribución global de los recursos, hablando del suelo, hablando de los minerales, hablando de aquellas zonas productivas. Cabe mencionar que al momento de hablar todo este confín de conceptos, estamos hablando de que El Salvador, una parte de su economía o una parte que infla, por decirlo así, o que eleva el Producto Interno Bruto, son las remesas, ya que 2.5 millones, casi 3 millones de compatriotas salvadoreños, o hermanos salvadoreños en este caso, envían remesas no solamente de Estados Unidos, sino de países como Canadá, países del viejo mundo, de España. Entonces eso hace que la economía se sostenga de las remesas que envían. Entonces, al momento de nosotros hablar de los crecimientos o del crecimiento económico, hay factores que incurren para que eso suceda. En el caso de lo que es la inversión en capital, lo que es la educación y lo que es la tecnología. Uno de los grandes objetivos que tienen estas naciones es los objetivos de desarrollo sustentable, ya que la Organización de las Naciones Unidas hace algunos años implementó estos 17 objetivos del milenio, los cuales algunos países como el nuestro no han podido lograr alcanzar las metas, pero en este caso para El Salvador, donde menos ellos han avanzado es en la generación de agua limpia y en lo que es el saneamiento, pero sí han tenido grandes avances, por ejemplo, en la erradicación del hambre, en la salud, en la educación, en la igualdad de género y otros objetivos que han logrado mantener un elevado índice de meta alcanzada. Cabe destacar que durante el año 2020, que surgió la pandemia del COVID-19, estas economías se vieron afectadas. Una de ellas fue la economía salvadoreña e igualmente la economía del estado de Alaska. ¿Por qué razón? Porque no hubo inversión, los países por lo general se mantuvieron en una línea de austeridad, en una línea de toque de queda, entonces no hubo aquella fluidez, pero sí surgió algo bien interesante y bien importante. Dos de los objetivos del milenio son lo que es salud y lo que es educación. Y en este caso, como lo tenemos aquí, el señor Nayib Bukele impulsó a través de su gobierno de ese partido Nuevas Ideas, de crear las bases, de crear un estado donde realmente el ingreso fuera a la gente más necesitada. Y muchos ya sabemos cuáles son esos grandes logros que han tenido. Fueron uno de los países que trabajaron el tema del COVID-19 a la altura, superando países como Costa Rica en Centroamérica, como México y aún países como Europa. Asimismo, la educación en el año 2021, el presidente Nayib Bukele, a través de la Secretaría de Educación, reordenó que a cada estudiante del sector público se le entregara equipo de tecnología de cómputo para poder mantener sus clases presenciales y que el índice de deserción de los estudiantes fuera menos, alcanzando un crecimiento en el alumnado. Algunas medidas que como países se tienen para poder ver y poder comparar o comprobar cuál es el índice de crecimiento que puede tener un país o un determinado estado. En este caso, las formas de medición están tanto en el desarrollo económico a través del PIB, a través del PIB per cápita, a través de los índices de Gini, a través del índice de desarrollo humano, asimismo como el índice de rezago social, el índice absoluto de marginación. En el caso de El Salvador, el Producto Interno Bruto
para el 2020 cae de un 7.9%, cifra que anteriormente estaba en 21.572 millones de euros, más que todo por la recesión que tuvo de la economía a través de lo que fue la pandemia del COVID-19. E igualmente el PIB per cápita para el año 2020 estaba en 3.326 millones de euros, menor al año anterior. En el índice de desarrollo humano, comparando a estas dos grandes economías, estamos hablando que, por ejemplo, Alaska, como el estado número 49 de Estados Unidos, para este caso se posiciona en la posición número 45, obteniendo el 45.600 millones de euros, colocándose en el número 3 del valor PIB total de Estados Unidos. O sea que eso representa el 0.31% del 100% del PIB de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de una de las primeras economías en mantener la posición de niveles altos en lo que es el Producto Interno Bruto, asimismo como el PIB per cápita, que se ubica en la posición número 7, en donde el índice de desarrollo humano es gradualmente favorable. Ya para ir como finalizando esta video exposición, Alaska es uno de los estados recientemente anexados a lo que es el gran imperio de los Estados Unidos, ya que el 30 de marzo de 1867, Estados Unidos, por posición económica, por varias charlas políticas, por X factores, decide comprar este bloque en la Antártica, parte norte del continente americano, a lo que es hoy la Federación de Rusia, por un valor de 7.200 millones de dólares, lo cual fue hasta en el año de 1959, el cual el estado de Alaska correspondiente fue aceptado para unirse como el estado número 49. En cortas palabras, uno de los que también la teoría del desarrollo económico, del crecimiento económico y de las diferentes teorías, con las diferentes teorías de Rostock, con la keynesiana. Entonces vamos a ver ahorita lo que realmente es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico, político, social, creado en el año de 1938 por el alemán Alexander Rostock. ¿Para qué? Para poder crear una vía de desarrollo. Pero en el caso de El Salvador, se introdujo en la década de los años 90 con el partido Arena, el cual consideró como una vía de desarrollo del país. ¿Qué consiguió esto? Trajo una agudización de la polarización socioeconómica y el incremento de los índices de pobreza. Realmente no fue un proyecto que igualmente en nuestro país lo trajimos a través de un partido X, pero que a la final pues no condujo a grandes vías de desarrollo. Para finalizar esta video exposición, no estaba contemplado en la agenda, pero es algo muy interesante y es lo que a continuación está atrás de mí, lo que es Bitcoin City. ¿Qué significa Bitcoin City? Bitcoin City es una moneda digital, es una moneda a la cual El Salvador a partir del año pasado introdujo, o sea, no es un billete que nosotros lo vamos a ver o lo vamos a tocar, simple y sencillamente son criptomonedas, criptodivisas, es un sistema digital que va a utilizar y que tiene una ventaja, que no va a necesitar que hayan intermediarios para las personas que viven fuera del país de El Salvador, enviar sus remesas y que esas terceras personas ganen una comisión, sino que todo el dinero que ellos envían llegue a cada uno de los salvadoreños que la van a recibir. El gobierno de Nayib Bukele ha hecho grandes avances, ha tenido grandes aperturas con mercados como China, mercados como Estados Unidos, los cuales pues creo, si Dios nos da vida, más adelante veremos a la República de El Salvador como una de las economías emergentes en lo que es Centroamérica. De mi parte pues me extendí un poquito, licenciada Fátima, pero hay mucho que hablar, así que hasta aquí mi participación. Muchas gracias, bendiciones.